¿Cómo están? Bueno, estoy haciendo este video justamente para hacer un poquito la diferencia entre lo que es nuestro ego de nuestro self, ¿no? Que supongo que este video va a estar en lo que son los conceptos básicos para entender todas las teorías de mujer alfa. Entonces, uno de los conceptos principales es justamente empezar a darnos cuenta qué es lo que, cómo y qué es nuestro self, y otra cosa qué es y cómo se está formando también nuestro ego. Entonces, bueno, vamos a empezar por el que está un poquito más difícil, que es justamente el ego. El ego, algo que quiero que te quede súper claro y que además viene muchísimo más trabajado en lo que es la lección cero, y en todas las demás lecciones pues vas reforzándolo más, le vas dando un poquito más forma. El ego es justamente como esta entidad que existe en ti, que conoce a todo tu mundo exterior. Tu ego es como esta entidad en ti que sabe perfectamente bien qué hacer, qué no hacer, cómo tratarte, cómo hablarte, cómo funcionar en el mundo. Sabe perfectamente cuál es el discurso que te han dicho tus papás, cuál es el discurso que te ha dicho tu escuela, tu cultura. Conoce absolutamente todo lo que te rodea, todo, tu hogar, tus amistades, tu familia, tus relaciones. Conoce también como a la perfección la forma en cómo tú ves el dinero, ves el trabajo, ves los esfuerzos. Y el ego se dedica justamente a eso, como a recolectar esta información que viene desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ego, poco a poco, o sea, no es como tal una entidad mala, porque luego también siempre lo quieren ver como el ego es horrible. Sí es horrible porque hace que vivas limitada, pero te voy a explicar por qué. Porque el ego, al conocer el mundo exterior, lo único que hace es intentar protegerte de todo lo que está afuera. Entonces, para el ego es impresionante el miedo que le tiene al mundo. Porque tu ego, tanto el tuyo como el del mundo en general, ¿no? Aprendemos a darnos, o aprendió el ego a darse cuenta que es un mundo muy difícil de vivir, ¿no? Entonces, finalmente, si tú estás tomando todas las lecciones de Mujer Alfa, es porque de cierta forma también tienes como esta sensación de que en serio a veces es difícil vivir, ¿no? Entonces, el ego lo que intenta hacer es justamente protegerte del mundo. Dice, ¿sabes qué, Liz? Como yo sé que el mundo es bien gacho a veces, yo sé que el mundo a veces es bien difícil, te voy a agarrar, Liz, y te voy a meter en esta jaulita para que estés protegida, para que no te pase nada, para que sigas sobreviviendo a este mundo. ¿Sale? ¿Vale? Esa es una de las cosas de las que se encarga justamente el ego, de mantenerte en estado de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque el ego, al ver el mundo como algo tan feo, tan desgastante, tan gacho, te mete a tu jaula para que estés sobreviviendo. Quiero que te grabes esa palabra, sobreviviendo, ¿no? Entonces, tu ego todo el tiempo, te repito, te está manteniendo como justamente en esta jaulita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ego? Que como conoce ya ciertos discursos que se te han dado, ¿no? Tu ego piensa que todo el mundo es así. Entonces, dependiendo justamente del discurso que ya te dieron tus papás, los discursos son las etiquetas por las que tú creciste o con las que tú creciste, las etiquetas que ya se te impusieron de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, una de las etiquetas que a lo mejor yo toda mi vida tuve fue como Liz la desmadrosa, Liz la que a veces es muy valemadrista, Liz la que a veces no le echa ganas. Era como la típica, la verdad yo era dentro de mi familia era como la típica persona que a lo mejor era un poquito más irresponsable, ¿no? Entonces, todas estas etiquetas son etiquetas que finalmente mi ego se queda, y entonces empieza a pensar que el mundo es justamente así, ¿no? Mi ego cree que todo el mundo va a venir a decirme que soy una irresponsable, que soy una valemadrista, que soy, porque eso es lo que aprendió. Entonces no significa que mi familia sea mala porque me dijo eso, ni mucho menos. La verdad es que no, porque luego también queremos siempre echarle la culpa a nuestros papás por cómo nos
por cómo nos trataron o qué hicieron o lo que sea, cuando tampoco es así. Digo, finalmente nadie nos enseña a ser buenos papás o a ser buenos seres humanos. La verdad es que nadie nos enseña, ¿no? Por más que vayamos a la escuela, sinceramente nadie nos enseña. Entonces, nuestro ego finalmente agarra todas estas etiquetas y por ende cree que el mundo es bien difícil, ¿no? También no importa si tus etiquetas eran etiquetas buenas, porque yo te estoy diciendo etiquetas que son aparentemente malas, como eres desmadrosa, eres valemadrista, eres bla, bla, bla. Pero también existen etiquetas buenas como, por ejemplo, eres muy inteligente, ¿no? Eres la niña que le va bien, eres la niña que siempre ayuda, eres la niña de dieces, eres la niña que es todo un éxito, ¿no? Entonces tu ego también, aunque sean etiquetas buenas, tu ego cree que el mundo es así, ¿no? Que tienes que ir por la vida a veces rescatando estrellitas en la frente o sellando o palomeando ciertos puntos de una lista inexistente. Entonces, no importa cuál sea el discurso que tu ego ve en el mundo exterior. El punto es que tu ego tiene un discurso personal y que este discurso lo vas a encontrar justamente con las lecciones de Mujer Alfa, porque ese es el objetivo, que encuentres cuál es el discurso de tu ego, cómo te hace funcionar, ¿no? Porque finalmente tu ego lo que intenta hacer es justamente que luches en el mundo exterior, que luches en el mundo exterior por aquellas cosas que aún no tienes acá adentro. Porque el ego cree que lo único que existe es el mundo exterior. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce, te repito, lo único que conoce tu ego es al mundo exterior. No acá, al interior no, tu ego no conoce el mundo interior. Conoce el exterior, sí le importas y por eso te enjaula. Entonces, lo único que quiere es que consigas afuera lo que nunca has obtenido acá adentro. Todas las carencias que tienes acá adentro, a veces esa falta de amor, a veces esa falta de paciencia, a veces esa falta de control, a veces esa falta de diversión, a veces esa falta de carisma, lo que sea que no te has dado, tu ego cree que se va a conseguir afuera. Entonces, por eso tú estás constantemente luchando afuera, ¿no? En el mundo exterior, por aquellas cosas que todavía no te has dado, pero lo triste es que ese es el juego del ego. ¿Por qué? Porque el ego, el discurso del ego o la premisa, perdón, del ego es busca pero no encuentres, ¿no? ¿Por qué busca pero no encuentres? Porque si yo tengo una carencia acá adentro y le estoy buscando afuera, me voy a dar cuenta que nunca me va a llenar, porque las cosas de afuera nunca nos llenan, lo que verdaderamente nos llena está acá adentro, ¿no? Entonces, como nunca nos llena, siempre estamos en búsqueda de más, ¿no? Entonces, yo estoy buscando alguna carencia, me topo con alguien que supuestamente me va a satisfacer esa carencia, cuando no es cierto, no me la satisface y de hecho me arruina más mi mundo, entonces se crea más un vacío, se crea más fuerte la carencia y entonces quiero buscar cómo llenar esa carencia, ¿no? Entonces, ese es el mundo de supervivencia, el mundo en el que finalmente tu ego te hace creer que de verdad vives en carencia, que en serio lo único que tienes en tu vida son carencias, porque te ve incompleta, y por lo mismo que te ve incompleta, quiere protegerte, y por esta protección, te repito, te mete en esta jaula. Entonces, al meterte a esta jaula, pues tú siempre vas a tener la sensación de estar asfixiada, ¿no? Y por eso a veces vemos, de cierta forma, muchas personas, muchas mujeres que de repente es como, ya me quiero ir de viaje, quiero agarrar mis maletas y irme a la chingada, literal, ¿no? Entonces es como, híjole, agarra esa proyección, no es como que te quieras ir a cualquier lado, es como, es esta sensación, es esta proyección que estás haciendo de lo harta y estresada que estás de vivir en tu propia jaula, ¿no? El único viaje que verdaderamente necesitas hacer es el de abrir la jaulita, salirte y a ver si agarrar tus alas e irte libre, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente un poquito como resumiendo lo que es el ego, es que tu ego conoce al mundo exterior y al conocer el mundo exterior se da cuenta que es un mundo muy feo, porque como siempre te ha visto a ti con carencias, pues ve al mundo exterior como algo muy feo porque es feo por lo mismo, porque nunca te llenó realmente de cosas buenas, ¿no? Y por eso te ve a ti también muy débil, como una persona muy débil, y por lo mismo te intenta proteger y te mete en tu jaula. Entonces, siempre que tu ego ve amenaza en algo, tu ego te mete miedo para que no salgas, ¿no? Entonces, el miedo, de hecho, es un instinto de supervivencia, claro que sí.
pero es como una vez yo les dije, como está escrito en un blog, para mí el instinto de supervivencia es que te va a llevar a una supervivencia, es decir, una súper divertida y emocionante vivencia. Todas aquellas cosas que te dan miedo son justamente las que necesitas hacer para salir de esa jaula. Por ejemplo, ¿no? Cuando iniciaste ese negocio nuevo, ¿te dio miedo cierto o falso? Claro que sí, claro que te dio miedo. Pero eso mismo te llevó a vivir una supervivencia, o sea, es decir, una emocionante y divertidísima vivencia, ¿no? Entonces, tu ego, cada vez que tú estás a punto de llenar un vacío, tu ego te mete miedo. ¿Por qué? Porque tu ego realmente pues, le tiene miedo a todo, y como le tiene miedo a todo, realmente cree que vas a salir súper lastimada, entonces te mete el miedo para que sigas en tu jaula, ¿no? Entonces imagínate que esta jaula está en el bosque, ¿no? Y tú lo único que sabes hacer es vivir en la jaula. Sí, claro, es lo único que sabes hacer. Ya en tu jaula hay ciertas cosas y esa es tu zona de confort finalmente. Vivir en la jaula es tu zona de confort. Que de comodidad, confort significa comodidad. Entonces, de comodidad es lo que yo siempre les digo. De comodidad no tiene absolutamente nada la zona de confort. De hecho, es muy incómoda. Imagínate vivir en una jaula literalmente. O sea, literal, imagínate si vivieras tú físicamente en una jaula, es la cosa más incómoda. Aunque ya tuvieras ahí todo, es incómodo, ¿no? Entonces, imagínate que esta jaula está en el bosque. Tú lo que sabes vivir es en esa zona cómoda, en esa jaula. Entonces, cada vez que tú quieres salir de la jaula para disfrutar del bosque, tu ego te mete miedo y te dice, no, 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 espérate, Liz, espérate. El bosque es muy peligroso. Mejor quédate en la jaula. Y cuando le hacemos caso es cuando estamos coartados de vivencias, cuando sentimos que nosotros mismos nos metemos la pata, ¿no? Que nosotros mismos saboteamos nuestros procedimientos, nuestras cosas y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, por el contrario, nuestro self es este ente en nosotros que ya nos ve completas, ya. O sea, tu self, desde que tú naciste, te ve completa. Tu self es, por ejemplo, para la religión viene siendo Dios, ¿no? Que eso es algo que también explico en la lección 1 del Manual de Mujer Alfa. Que si no lo has tenido, cómpralo para que justamente trabajes en eso, ¿no? Entonces, tu self es justamente, para la religión, es este Dios que habita en ti, que te ve ya como perfecta, te ve como alguien que ya está lleno, que está completo y que sí puede salir de esa jaula, que a lo mejor, posiblemente, como llevas mucho tiempo viviendo en la jaula, cuando tú te salgas de esa jaula, justamente te van a pasar a lo mejor, pues muchos problemitas. O sea, si tú de verdad metafóricamente, si tú te imaginas que has vivido N cantidad de años en una jaula y te imaginas saliendo de esa jaula al bosque, justamente, ¿no crees que te vayas a tropezar en algún momento? Pues claro que sí. Si estás acostumbrada a vivir en la jaula, donde todo es cemento, donde ya no hay nada, cuando salgas al bosque es muy posible que te tropieces, que te dé miedo porque está oscuro, que te dé miedo los ruidos, que te dé miedo todo. Aparte, el problema es que parece y que sin querer siempre salimos de la jaula cuando es de noche. Entonces, es como si salieras al bosque cuando es de noche, que no hay luz, que no hay nada, y finalmente pues te da miedo, ¿no? Entonces, el único objetivo es empezar a encender esta luz interna, que ya la tienes, que esta luz interna es justamente algo que te proporciona tu self, ¿no? Para que donde vayas iluminada y que no te dé miedo justamente, ¿no? Como empezar a salir. Entonces, este self es como este mundo de posibilidades que tienes para vivir, donde tu self, algo que te dice es algo así, algo muy parecido como a, ¿sabes qué, Liz? No siempre eres valemadrista, no siempre eres un desmadre. Puede ser de 1000 otras formas, pero tú ya te creíste que eres así, que sigues aferrada a eso, ¿no? Entonces, el self también te habla de este mundo de posibilidades, como el mismo bosque, ¿no? No es lo mismo las posibilidades que existen dentro de tu jaula a las posibilidades que existen en el bosque enorme y impresionante que va a rodear a esa jaula. No son las mismas posibilidades de vivir, ¿no? El mundo o tu abanico de posibilidades de vivir, de existir, se abre, ¿no? Y es muchísimo más disfrutable. Entonces, tu self, una de las cosas que también te dice mucho es como aprende a vivir el presente continuo. Deja de pensar todo el tiempo en el futuro y en el pasado, porque de hecho el ego es algo que también hace mucho, ¿no? El ego te mantiene en estos dos tiempos que no existen. O sea, el pasado y el futuro no existen porque finalmente pues, todo el tiempo estás viviendo el presente continuo, quieras o no.
¿no? Pero el ego te mete como esta idea de que es mejor recordar el pasado, recordar cómo te trataron en algún momento, y por eso le tiene miedo al mundo, porque cree que la forma en cómo te trataron en algún momento, con las etiquetas que ya tienes, se van a volver a repetir, y por eso estás viviendo así, como pasado, futuro, pasado, futuro, ¿no? Y cuando tú te sales, cuando tú realmente empiezas a vivir más desde tu self, empiezas a estar más en tu presente, ¿no? De hecho, y cuando vives en tu presente, de hecho, dejan de preocuparte un chorro, muchísimas cosas de tu vida, muchísimas. O sea, hay cada cosa que en serio ya no, vamos, ya no es como muy, ya son soportables, pues, ¿no? Desde el dinero, desde cortar con relaciones, parejas, amistades, de todo, viajar, no sé, muchas cosas empieza a ser más disfrutable desde el self, ¿no? Entonces, el self es algo que tampoco nunca vas a terminar de conocer, por lo mismo, porque siempre está en constante movimiento y como es un presente continuo, es algo que nunca vas a alcanzar como tal, pero es algo que finalmente sí te trae tranquilidad. También una de las cosas que te dice tu self es que no eres especial, pero fíjate bien, no eres especial porque si fueras especial, eso significaría que eres muchísimo más que alguien más. Y tu ser te dice que tú y el mundo son uno y la misma cosa. Y al ser uno y la misma cosa, todos son iguales. Entonces, si tú eres especial, todos tendrían que ser especiales. Y si todos serían especiales, pues eso ya no es especial, ¿no? Entonces, lo puedes ver como sea. O que todos son especiales o que nadie es especial. Pero el punto es que te des cuenta que no eres como la única que existe o la única que le pasan las cosas tanto buenas como malas. No, todo el tiempo a todos nos están sucediendo cosas, ¿no? Y bueno, y finalmente como otra de las cosas que tu self te dice es que más bien utilices al mundo exterior como el reflejo de quién eres, ¿no? Que eso es algo que explicamos muchísimo más en la lección 1 con todo lo que es el trabajo del reflejo, de regresar a nosotros las proyecciones. La única forma de conocer realmente la relación que tienes contigo misma es conociendo la relación que tú tienes con el mundo. Entonces, si tu ego te dice que el mundo es malo, es finalmente porque tu relación contigo misma es muy mala también, ¿no? Si tú le tienes miedo al mundo es porque tú te tienes miedo a ti misma. Entonces tu ser te dice todo lo contrario. ¿Sabes qué? Deja de tenerle miedo al mundo. Es tu reflejo. Porque tú constantemente te estás topando con lo que necesitas para tu propio despertar, ¿no? Por eso no existen como estas coincidencias, ¿no? La vida no tiene coincidencias. Tú todo el tiempo te estás topando con ciertas cosas que tú necesitas porque son tu reflejo y porque algo te está diciendo de ti eso que estás viviendo o esa persona que está frente a ti o esa situación que está sucediendo en ese momento, etcétera, ¿no? Entonces también cuando aprendes a darte cuenta de que el mundo exterior es tu reflejo, también a la vez empiezas como a tener más amor y más cariño al mundo y dejas de tenerle miedo. Es como si te dieras cuenta que el bosque en el que se encuentra la jaula eres tú misma. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que muchas veces el ego sin querer te mete el miedo al mundo, pero eso es sinónimo de tenerte miedo a ti misma, ¿no? Entonces, hasta que no dejes de tenerte miedo es donde empieza pues a fluir muchísimo más tu vida en todos los sentidos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, también una de las cosas que te dice tu self, o una de las premisas que te dice tu self es, deja de estar en modo supervivencia. Ahora ya empieza a vivir. Tu ego te dice, vive en modo supervivencia y por eso es mucho sacrificio y por eso me canso y por eso estoy, pero tu self es todo lo contrario. Tu self te dice, deja de estar en modo supervivencia, ya empieza a disfrutar la vida. Ya date cuenta que no tienes que sobrevivir, que la vida no es una lucha, la vida es para disfrutarla. Así que date cuenta y abre los ojos y quítate esa venda, ¿no? Porque el mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. Entonces, quítate esa venda ya de los ojos y empieza realmente pues a trabajar en ti y en regresar las proyecciones y deja sobre todo de estar en modo supervivencia. Empieza de verdad ahora sí a disfrutar, ¿sale? ¿Vale? Entonces, bueno, resumiendo esto es, el ego son todas las etiquetas que finalmente tienes a lo largo de tu vida, que lección tras lección de mujer alfa cada vez descubres más a tu ego. Entonces, tu ego son estas etiquetas, este discurso dominante y tu ego finalmente a quien conoces al mundo exterior.
Y al conocer al mundo exterior le tiene un chorro de miedo, pero el ego de todos, no nada más el tuyo, el ego de todos, el mío, el de todo el mundo, ¿no? Le tiene miedo al mundo exterior y por eso te enjaula por protección. Tu self es todo lo contrario. Tu self no conoce al mundo exterior, pero te conoce a ti. Y como te conoce a ti, sabe que tienes todo el potencial dentro de ti. Y porque sabe que tienes todo el potencial dentro de ti, sabe que puedes salirte de la jaula y disfrutar del bosque. Porque una de las cosas que te dice es, no es que tú vivas en el mundo, es que el mundo vive en ti. ¿Sale? Entonces, pues bueno, espero que se haya quedado un poquito comprendido lo que es la diferencia entre ego-self. Y obviamente el procedimiento de tu mujer alfa es que sigas conociendo un poco más a tu ego para que te des cuenta cuáles son estas hazañas en las que te trae constantemente y que finalmente te puedas deshacer de ellas para ahora sí identificarte con lo que es tu self, ¿no? Si tú te identificas con tu ego, vas a seguir viviendo en tu jaula. Pero si tú te identificas con tu self, vas a sentir que neta tienes alas, porque sí las tienes, para ser libre justamente, ¿sale? Entonces, pues bueno, espero que quede un poquito entendido y yo supongo que también en alguna parte aquí abajo o algo les voy a explicar un poquito más diferencias, ¿sale?